En este video explicaremos el caso de Claudia Medina Tamariz. Analizaremos la noticia y haremos hincapié en los derechos humanos que fueron transgredidos. Para entender mejor el acontecimiento, definamos qué es un derecho humano y por qué el respeto y cumplimiento de estos es de suma importancia. Para definir lo que son los derechos humanos, es necesario comprender que están destinados a todos los seres humanos sin distinción, donde existe la responsabilidad de respetar los derechos de los demás. Estos derechos son imprescriptibles, indivisibles, interdependientes, integrales, de carácter absoluto y universales. Las Naciones Unidas afirman que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de sexo, raza, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. En dichos derechos se habla del derecho a la vida y la libertad, a la no esclavitud ni tortura, libre expresión y opinión, educación y trabajo, entre otros, cuyo cumplimiento resulta fundamental para el desarrollo integral de la persona. Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirma que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. El 7 de agosto de 2012, Claudia Medina fue torturada física, psicológica y sexualmente por agentes marinos. Ella narra que durante horas recibió amenazas de muerte, descargas eléctricas, cubetadas de agua. Fue asfixiada y violada. Todo esto con la finalidad de confesar que pertenecía al cártel Jalisco Nueva Generación. Por último, la consignaron por 12 delitos, entre ellos delincuencia organizada y portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Claudia permaneció 23 días en prisión y luego salió libre bajo caución, aunque todavía era procesada. Sin embargo, el Tercer Tribunal Unitario del Poder Judicial de la Federación, en Jalapa, analizó los dictámenes psicológicos y médicos emitidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y peritos independientes y concluyó que durante al menos 12 horas la procesada fue sujeta de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Recibió su inmediata libertad por acreditar la violación a sus derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos de Claudia que fueron acreditadas consisten en tortura mediante violencia sexual, allanamiento ilegal de su domicilio, detención y retención arbitraria, incomunicación y la exhibición ante los medios de comunicación. Tortura mediante violencia sexual. El estándar internacional construido por la Corte Interamericana menciona que la violación equivale a una tortura cuando es infligida por un funcionario público, a instigación suya, con consentimiento o aquiescencia. El Estado también es responsable cuando se cometen estos actos y nadie actúa con diligencia para impedirlos, detenerlos o sancionarlos. La obligación del Estado es garantizar el derecho a todas las mujeres a una vida libre de violencia. Se considera tortura cuando reúne los elementos establecidos, como que exista intencionalidad de realizar el acto, que ocasione sufrimiento severo y que haya una finalidad de cometerla por parte de los perpetradores. Asimismo, la Corte sostiene que la violación sexual con tortura persigue fines de intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la persona que lo sufre. La ONU advierte que la violación y la violencia sexual han sido usadas como un mecanismo para demostrar el poder del perpetrador sobre las víctimas. Por otro lado, nos enfrentamos a un crimen que es bastante común en nuestro país, como lo es la detención y retención arbitraria gracias al abuso de poder que tienen diferentes instituciones, como en este caso la Marina. Según un informe llamado Falsas Sospechas, detenciones arbitrarias por la Policía en México de la ONG y Amnistía Internacional, las autoridades suelen hacer detenciones de personas solo por parecer sospechosas a la policía, cuando además de ser hombres o mujeres jóvenes, pertenecen o son percibidos como pertenecientes a otros grupos que históricamente han sufrido discriminación, como lo son indígenas, migrantes o quienes viven en pobreza. El derecho internacional de los derechos humanos establece que todas las personas tienen derecho a la libertad personal y por lo tanto las detenciones arbitrarias están prohibidas. Las detenciones arbitrarias son arrestos, confinamientos o privación de la libertad de personas en cuales casos no existe probabilidad o evidencia de comisión de delito y se prolonga desde la aprehensión hasta la puesta en libertad de la persona. En estos casos no se cumple con el debido proceso establecido por normas o estatutos legales, ni la presunción de la inocencia. Lamentablemente, las detenciones arbitrarias abren la puerta para otras violaciones de derechos humanos,
como son la tortura, las desapariciones forzadas e inclusive las ejecuciones extrajudiciales. Mi nombre es Raúl Adrián Delgado y les hablaré sobre un particular caso de violación a los derechos humanos. En el presente siglo, ningún asunto judicial había atraído tanto la atención pública en México como el de Florence Cassés. No era para menos, el delito por los cuales se le acusó y se le condenó, secuestro en concurso real, es decir, secuestro reiterado, es de los más graves y devastadores, de los más despreciables. Pero ella misma exhibió ante los televidentes del noticiario de Denise Merker que la captura televisada semanas antes fue una puesta en escena. 2 sucesivos gobiernos franceses la apoyaron determinadamente. Varios militantes de organismos civiles que militan por la causa de la seguridad pública exigieron que cumpliera aquí en México su condena y que se le negara el amparo. El entonces presidente Felipe Calderón se negó a entregarla a Francia y en reiteradas ocasiones asumió el papel de órgano de la acusación, asegurando que ella era culpable. En México se formó un comité de apoyo a Florence y un grupo de prestigiosos abogados y académicos abogaron por ella, alegando las irregularidades en el procedimiento y las cientos de pruebas e inconsistencias falsas. La actual secretaria de Gobernación y entonces ministra Olga Sánchez Cordero señaló que la francesa Florence Cassés obtuvo su libertad porque se violaron sus derechos humanos. Cito textualmente a la secretaria: fue que la violaron en sus derechos humanos fundamentales, a la presunción de inocencia y al debido proceso, así como no haberla puesto de inmediato a disposición de las autoridades ministeriales. Eso es todo por mi parte, y sin duda esto demuestra lo débil que es nuestro sistema de justicia aquí en México. Muchas gracias.